que le prometió a su hija que le haría un libro nuevo tan pronto como fuera posible. El dueño del negocio queda fascinado con el invento de Tate y le da un dinero por el patente y le promete una cantidad por cada uno de esos que le da. Aquí tenemos a Courthouse Walker Jr., personaje parcialmente inspirado en Scott Joplin, famoso compositor e intérprete de ragtime precisamente. De acuerdo a ciertas fuentes cercanas a E.L. Doctorow, el autor de la novela en que está basada esta película. El verano más caluroso en 30 años en la ciudad de Nueva York. Se decía que la historia funcionaba muy bien por cierto estilo que utilizó Doctorow, por la forma en que mezcló personajes reales con imaginarios. Aquí tenemos al señor Booker T. Washington comiendo con el presidente Roosevelt, siendo el primer negro en hacerlo en la Casa Blanca. Estas son las películas del kinetoscopio de Edison. El estornudo. Eso fue todo. El beso. Danzas serpentinas. Y claro, empezaba la colorización a mano, cuadro por cuadro. Aquí tenemos la famosa llegada del tren a la estación Chiotat de los hermanos Lumière. Esta versión viene en 4K, 60 cuadros por segundo y con efectos de sonido. Los espectadores se echaron hacia atrás, temiendo que el tren los fuera a embestir, y eso que no era en tercera dimensión. Pero Hugo, de Martin Scorsese, sí ya fue en tercera dimensión. Y precisamente trata de Georges Méliès, quien hizo la otra película que sería un cimiento del lenguaje cinematográfico, que sería El viaje a la luna. Se divertían mucho. Es que es muy divertido hacer películas, la verdad. ¿Tiene el resultado? Y precisamente aquí tenemos la película original. En la calle se le trabó la cámara y accidentalmente descubrió el efecto de aparición. Y luego lo usó como aquí ya conscientemente. Pues era más sobre fantasías, aunque está basada en una historia, pero no tiene nada que ver con ficción científica. Y claro, tenemos el gran robo del tren de Edwin S. Porter. La magia del cine se expandió, ya que aquí ya tuvimos que dos historias paralelas que eran totalmente aceptadas por el público se unían a una tercera.
y de esta manera creció un poco más este nuevo lenguaje universal, que es el lenguaje cinematográfico. La teatralidad era muy importante para que los padres, siendo un espectáculo familiar, pudieran explicar a sus hijos que todo era actuado y era una representación, que no tenían de qué preocuparse. Nacido en Escocia, Italia, pero técnicamente estadounidense, Edwin Stanton Porter habría empezado su carrera como proyeccionista, hizo algunas películas para Edison, algunas investigaciones sobre el color, pero quedaría arruinado por la Gran Depresión y moriría en Nueva York el 30 de abril de 1941 en el más absoluto olvido. Y claro, eran solo unos cuantos colores que se utilizaban a la hora de hacer la famosa colorización. Y era a mano, cuadro por cuadro. Sonidos irreales, imágenes en blanco y negro y solamente un color. Va ad hoc. No se sabe ciencia cierta, pero es probable que este haya sido el primer plano frontal. El nacimiento de una nación de D.W. Griffith, una película absolutamente racista. Supuestamente contaba la historia de este negro, que en realidad es un actor blanco pintado, hacia una mujer blanca, motivo por el cual se pretendía que se justificasen las acciones del Ku Klux Klan. Precisamente Forrest Gump fue llamado así por su madre, ya que el padre original era Nathan Bedford Forrest, un destacado soldado confederado de la Guerra de Secesión y el primer gran mago del Ku Klux Klan. Se usó una técnica especial para integrar a Tom Hanks con Nixon, Kennedy, Lyndon B. Johnson y la primera estudiante de color en ser aceptada en una escuela de blancos. Cuatro narraciones en diferentes periodos de la historia serían la espina dorsal de el argumento de intolerancia de D.W. Griffith. Precisamente aquí tenemos la Babilonia del rey Baltasar, quien sería derrotado por Ciro de Persia. Fue las primeras veces que se utilizarían grúas para hacer estos grandes planos y complicadas coreografías con cientos de extras. También tendríamos la historia de la pasión y muerte de Jesucristo y a su vez la matanza de San Bartolomé, que era sobre los hugonotes que eran calvinistas protestantes, que serían masacrados en el siglo XVI y que se extendería por toda Francia. La historia culminaría con el suicidio de una pareja de diferentes religiones y veríamos en Estados Unidos, en la época en que se realizó la película, cómo una mujer conseguiría el indulto de un condenado a muerte. Muy seguramente una de las primeras películas de terror, L'Inferno, del año 1911, de Francesco Bertolini, Adolfo Padovan y Giuseppe de Liguori, basado en la obra de Dante Alighieri. Érase una vez. Precisamente este es Luis Buñuel, el mismísimo director de Un perro andaluz, escrita entre él y Salvador Dalí. Con el tiempo se convertiría en lo que supuestamente era lo último que pretendían, un objeto de análisis. Basándose más que nada en sueños que habían tenido, las imágenes bizarras y provocadoras quedarían en el cociente colectivo de la época.
Salvador Dalí declararía que Un perro andaluz era una invitación al asesinato. Precisamente, años más tarde, Stanley Kubrick y su familia recibirían amenazas de muerte, pues había grupos que habían enloquecido después de ver La Naranja Mecánica y habían hecho desmanes influenciados por la violencia extremadamente gráfica. Precisamente en esta escena, la persona que está lubricando los ojos de Malcolm McDowell era un verdadero médico que le aseguró que no debía de preocuparse, ya que este procedimiento se aplicaba a cirugías oculares y era un procedimiento de lo más rutinario. Contra su promedio de 75 tomas, esta vez solamente fue una sola. Aquí él está diciendo que es un pecado, es lo que les grita a los médicos, porque están usando la novena sinfonía de Beethoven mientras hacen el tratamiento de Ludovico, que es inyectarle sustancias para que se sienta mal al ver violencia en las películas que le están proyectando. Entonces, ¿te agrada la música? Lo sentimos, es por tu propio bien. Y le van a seguir. Cuando fue a la Cinemateca Francesa, Malcolm McDowell comentó que al regresar a casa empezó a sentir dolor en los ojos, como pinchazos, y de hecho le durarían como alrededor de una semana hasta que finalmente cesaran. Y le había dicho a Kubrick que lo iba a demandar con todas las regalías de 2001, y Kubrick le dijo: no vas a poder. Y en los años 90, Oliver Stone declararía que quería hacer de Asesinos por Naturaleza La Naranja Mecánica, precisamente en los 90. Aquí Mickey le aclara que el nombre de ella es Mallory, y claro, este tipo la ve como un objeto. Aquella le va a preguntar que si cree que le está haciendo la corte o lo está provocando o qué. El guión es de Oliver Stone y colaboradores, pero la historia es de Quentin Tarantino. Are you flirting with me? It's not like porn. Just because my woman's mopping up the floor with your buddies, no reason for you to join in. Stone también tendría algunos reclamos, pero no tantos como los que tuvo Stanley Kubrick con La Naranja Mecánica.
hay escapatoria de aquí. Tin Marín de Don Pigüe. Mighty Mo, catch a redneck by its toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, mo. My mama told me to pick the best one, and you are it. When them people come here and they ask you who done this, you tell 'em Mickey and Mallory Knox did it, alright? Repite, Mickey y Mallory no roban. Mickey and Mallory Knox. I love you, Mickey. Los contrastes. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Volviendo a los asesinos, también es común que no se arrepientan de nada. La violencia estilizada, el uso de música clásica, en este caso tenemos como fondo la novena sinfonía de Beethoven interpretada en sintetizador electrónico por Wendy Carlos. De hecho, en la escena del escape de la prisión en Asesinos por Naturaleza, Oliver Stone usó música de Mussorgsky. Aunque es un músico del periodo romántico, pero la gente le dice lo mismo, música clásica, a los del periodo romántico y a los del barroco también. En cambio, Pierpaolo Pasolini sí sería asesinado por la película Salo. Esta había sido una república considerada como títere de los nazis, ubicada en la Lombardía entre 1943 y 1945. Basada en los 120 días de Sodoma y Gomorra del Marqués de Sade, esta historia narra cómo unos neofascistas cometen todo tipo de depravaciones contra unos jóvenes de alrededor de 15 años, hombres y mujeres. Este es el cadáver de Pasolini y le habían puesto una trampa a través de Pino Pelosi. De acuerdo a su declaración inicial, Pelosi dijo que Pasolini quería que él tuviera relaciones con él y él se había negado y lo había atropellado con su propio Alfa Romeo. Este es el documental Il delitto di Pasolini de Sergio Chitti, que también era cineasta y amigo de Pierpaolo. Su hermano Franco había protagonizado A Catone de Pasolini, la primera película que había hecho, pero sería recordado como el guardaespaldas leal de Michael Corleone en El Padrino 1. Esta reconstrucción la hizo Chitti de acuerdo al testimonio que recibió de un pescador que había visto lo sucedido. Le pasaron el carro por encima y de hecho fueron dos autos, no uno como había sostenido Pelosi. Franco es el que está en la cama. Independientemente de sus defectos, fue un cineasta que tuvo una extraordinaria empatía y compasión por los pobres. Los hermanos Borsalino habrían muerto en los años 90. Pelosi se llevó a la tumba el secreto de qué fue lo que en realidad sucedió. El pseudónimo Dziga Vertov fue adoptado por Denis Abramovich Kaufman y le ayudaba a su esposa Yelizaveta Svilova con la edición, y al haber mucho material de significado se obsesionó con atrapar la realidad y filmaba cuanto veía desde muchos ángulos, y fue así como surgió lo que llamaría cine kino, que sería el padre del cinema verité francés, que como decía Carlos Saura no era verité, y abuelo de los reality, que tampoco tiene mucho de realidad. En cierta forma pasó lo contrario, ya que las disolvencias, el cambio de ritmo, las cámaras lentas, todos ellos son una serie de efectos emocionales que vienen siendo más bien subjetivos y de hecho son más bien utilizados en la ficción. Al mostrar asientos que se abrían como que quería extender la experiencia. El Metrópolis de Fritz Lang, sus trabajadores marchaban tristes y resignados a un día de trabajo más sin esperanza de mejoría. Aparece María, mujer que emana bondad y de la cual queda perdidamente enamorado Freder, quien es hijo de Joe Fredersen, el arquitecto de Metrópolis.
El día que está realizando un festejo de su cumpleaños con algunas amigas, abandona su vana diversión y baja a las catacumbas, buscando a María, donde descubre por primera vez que la ciudad funciona gracias al trabajo mecánico y extenuante de los obreros. Aquí ha perdido el ritmo y la temperatura se está llegando a su límite. Freder desea acercarse para ayudar al obrero que ha perdido el vehículo. Desgraciadamente se ocasiona la explosión, Freder es lanzado contra el muro y permanece adolorido y semidesmayado por un momento. Va volviendo en sí y es entonces cuando descubre esta terrible imagen que todos llaman Moloch. Aparece esta especie de monstruo mecánico en que la boca al parecer es la entrada a una caldera hacia donde van aproximando a los obreros que serán sacrificados por el error de solamente uno de ellos. Freder, al experimentar empatía y compasión por los trabajadores, siente la urgencia de ayudarlos de alguna manera, aunque en este momento prácticamente es imposible y se siente impotente. Al ser el cine un medio tan nuevo cuando se hizo esta película, probablemente sea algo difícil comprender que muy claramente el personaje de Freder está emulando a Jesucristo, ya que de haber sido una persona ordinaria simplemente no le hubiera importado. Se aproxima hacia otro trabajador llamándolo hermano, y al ver que está a punto de suceder lo mismo, ofrece reemplazarlo, así que toma su lugar. Dice: la máquina, debe haber alguien en la máquina, no hay problema, yo voy a ocuparme de la máquina. Yo. Habiendo tomado el lugar del trabajador Freder, el obrero va al auto con el chofer, a quien le muestra una tarjeta. Tanto a este como al hombre que el padre había mandado seguir a Freder, logra engañarlos haciéndolos creer que es él. El arquitecto le pide a Rod Wang, que es el científico loco que trabaja para él, que lo lleve a las catacumbas porque quiere enterarse de qué es lo que sucede ahí abajo. Freder se une a los trabajadores y se da cuenta de que todos siempre van a escuchar la predicación de María. En esta ocasión les habla de la Torre de Babel y de su construcción. Y de cómo fue que Dios había dividido en idiomas para que no se pudieran comunicar
aquellos que habían osado retarlo. Prevaleciendo hacia el final su grandeza. Freder se hace notar. Rothwand se da cuenta. María, de alguna manera, empieza a comprender que hay algo especial sobre él. Decide aproximarse. Lo reconoce como el largamente esperado mediador. Se lo dice, él contesta que había sentido su llamado. Hoy resulta un poco hilarante esta expresividad, pero en aquel entonces tenía que compensar la falta de sonido. Rothwand se da cuenta de la situación. Pensando como siempre en Dios, de pronto es interrumpida en sus cavilaciones María por Rothwand, quien procede a capturarla para de esa manera crear una clona en base a María, tal como se lo había ordenado el arquitecto de Metrópolis. De esta manera podrían engañar a su favor a los obreros y a todos los demás. La falsa María emerge rodeada de 7 serpientes, cada una representando un pecado capital. Los pobres esclavos que sostienen la base donde se encuentra la falsa María se convierten en estatuas, convirtiéndose en todo un símbolo sobre lo insignificantes que son para los ricos, quienes la adoran a ella. Aquí tenemos una estructura piramidal. Esto era lo más pecaminoso que se podía sugerir en aquel entonces. También tiene enloquecidos a los ricos, sobre todo a los ricos. Y Freder no puede resistir la visión de verla como un símbolo de pecado cuando ha representado todo lo contrario. Ella apaga la máquina que mantiene el orden en Metrópolis, causándose una inundación. Pero la verdadera María empieza a salvar a los niños. La multitud que había seguido a María ciegamente, de pronto comprenden que los niños podrían haber muerto o estar en peligro y deciden quemarla en la hoguera. Ella se mofa hasta el último momento. Freder aún cree que es la verdadera María. Los ricos también
tienen sus dificultades por lo que les ha hecho creer. De pronto se dan cuenta que la verdadera María está haciendo sonar la campana. Rod Wang tiene sus propios planes y quiere abusar de ella. De pronto se dan cuenta del engaño. Feder se lanza al rescate de la verdadera María. El arquitecto está arrodillado, aterrorizado en el suelo, comprendiendo de pronto que la situación que él mismo había propiciado estaba por costarle la vida a su hija. Y que aparte de todo, había sido traicionado por el científico loco Rod Wang, quien estaba a su servicio supuestamente. Pero este tenía sus propios planes todo el tiempo. Muy curioso cómo usaban la coreografía y el movimiento de las multitudes en aquel entonces. Metrópolis se convertiría en la obra de ciencia ficción del expresionismo alemán. Thea von Harbou, la esposa de Fritz Lang, fue quien escribió la novela y el guión fue de ambos. Joseph Goebbels citó a Lang y lo invitó para que trabajara para el Tercer Reich. Lang le confesó que su madre era judía y de acuerdo a las leyes judías, por lo tanto él también. Y Goebbels le dijo que ellos decidían quién era ario y quién no. Afortunadamente, Lang encontró la forma de salir de Alemania y de hecho en Estados Unidos hizo películas de propaganda antinazi. Aquí es donde viene el cuento de hadas, como el mismo Lang declaró a Metrópolis, sobre todo el final. Este es el capataz de los obreros de Metrópolis y quiere darle la mano al arquitecto. María le dice: oh mediador, cabeza y manos quieren unirse, pero no tienen el corazón para hacerlo. Oh mediador, muéstrales el camino uno hacia el otro. Hubo quienes creyeron que el contenido era demasiado comunista. Y de todas maneras el subtexto era muy singular. El
mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón. Fritz Lang lo tenemos aquí en una entrevista con William Friedkin, el famoso director del Exorcista, donde dijo que se sintió muy incómodo durante la entrevista que le hizo Joseph Collins. I had no more which I wanted to be like, you know? Este fue Lev Kuleshov. The assembly Aquí, of Alfred Hitchcock film nos explica que al ensamblar can be changed dos partes de película, to create a different idea. y por ejemplo, tenemos a un hombre Let me show what que he said. mira a una mujer con un niño. He saw a woman Veamos la reacción holding que a tiene. baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And Sonríe he smiles. y asumimos que Now what is he es as a character? un hombre He's a bondadoso. kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child. But ¿Y leave qué his pasaría two si lo pieces of film as they sustituimos por were. una Now chica we're en putting, bikini? a piece of film of a girl in a bikini. He looks, Sonríe, girl in a bikini, he smiles. tiene la misma What is he reacción. now? ¿Ahora A qué dirty old es? man. He's no longer the Ahora es un benign viejo cochino, ya no es un hombre bondadoso. Vsevolod Pudovkin le pidió a un actor que recogiera algo en un segundo piso para que se moviera de una manera natural y no con los manierismos propios del teatro. Comprendió que si los escenarios eran naturales, de la misma manera tenía que ser el comportamiento, y muchas veces contrató gente ordinaria en lugar de actores de teatro por la misma situación. Madre, El fin de San Petersburgo y Tormenta sobre Asia. La trilogía bolchevique y Sergei Einstein. Solo esta secuencia de la escalinata de Odessa ha sido muy analizada por estudiosos del cine, celebrada en sí misma como toda una obra de arte con música de Sostakovich y emulada en varios casos, como veremos más adelante. Estos cineastas soviéticos tuvieron gran impulso por parte del Estado, ya que Lenin habría declarado que el cine era el arte más importante para el Estado socialista. Einstein tuvo una vida e intereses muy diversos. Por ejemplo, le interesaba la cultura asiática, comparando el granema oriental con la relación que tenían las imágenes editadas al ser unidas. En literatura lo influenció el Ulises de James Joyce, sobre todo la parte de un monólogo interno. También le interesaba la psicología y la lingüística. Supuestamente su método de edición estaba basado en la triada dialéctica de Hegel: tesis, síntesis y antítesis. Fue admirador de Walt Disney y de hecho se conocieron cuando visitó los Estados Unidos. Ambos se profesaban mutua admiración y olvidaban que supuestamente representaban dos sistemas económicos completamente contrarios. Vayamos y hablemosles sobre esto, como que a estas alturas ya esperar compasión es absolutamente absurdo, ¿no? Como la mayor parte de los uniformes del ejército de los zares eran de otros colores y no blanco, se considera que Einstein lo utilizó porque en aquel momento era contrario y sería un parteaguas a lo que tendía a ser el común denominador, que es que el mal fuera representado por el negro y el blanco
representaría el bien. Aparte de esto, las culturas orientales, pues simplemente algunas de ellas ven el blanco como muerte. Supuestamente uno de los motivos para que George Lucas le pusiera ese color a los troopers de Star Wars. El ejército de Darth Vader estos detalles los tienen en cuenta los cineastas al considerar culturas muy diversas, al considerar que sus películas van a llegar a lugares muy lejanos. Pues más bien está herido, no está enfermo. Los cosacos. Aquí la teatralidad tiene un efecto muy diferente, como a lo del gran robo del tren que habíamos mencionado al principio. Sergei Eisenstein fue un hombre que predijo su muerte como algo natural y necesario, de acuerdo a sus memorias en su libro Reflexiones de un cineasta. Brasil de Terry Gilliam del año 1985 debe ser sin duda uno de los, digamos, más cómicos homenajes. Por ahí hay otro de Woody Allen también. Pero sin duda este debe ser el mejor, Los Intocables, de Brian De Palma. Esta película formó lo que se conocía en Hollywood como a package o un paquete. En el reparto tenemos a Sean Connery como Malone, Robert De Niro como Al Capone, Kevin Costner en pleno apogeo como Elliot Ness y el Nobel Andy García como el tirador Stone. Música de Ennio Morricone, guión de David Mamet, legendario en Broadway, y dirección de De Palma. A este bebé ya le fue mejor que el de la película original. El contador
les va a decir lo que quieren saber para condenar a Capone. El matón lo calla, asegurando a Ness que escapará con él. Pero Stone ya lo tiene en la mira y es un tirador experto. Según el matón, les va a dar hasta 3 para que lo dejen ir. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Échatelo. No, pues ni a 2 llegó. También de Brian De Palma tenemos Carlitos Way, o como le pusieron en español, atrapado por su pasado con Al Pacino. Aquí la diferencia es que no hay carriola y es sobre una escalera eléctrica la balacera. Aquí el paquete era Pacino, De Palma, Champagne como el abogado, Penélope Ann Miller como la novia, música de Patrick Doyle, demasiado impulsivo, no muy inteligente lo que hizo este tipo. Nanook de El Norte es considerado uno de los primeros documentales oficiales que existieron. Aquí, Robert Flaherty había viajado al Polo Norte y había conocido a Nanook, este esquimal que vemos aquí, junto con su familia. Nila es la sonriente, su esposa. Como hombre civilizado, Flaherty no quería arriesgar a Nanook, pero este insistía en que se filmaran las cacerías de focas y leones marinos. Y se le había quemado el material original, porque en aquel entonces era muy flamable. Pero de todas maneras le pareció que fue algo que estuvo bien, particularmente porque la primera vez que había ido, el material realizado no tenía un hilo narrativo. Ahora había regresado con el propósito de contar una historia. Jack Nicholson como Brimmer, el representante del sindicato de escritores. Monroe Starr, magnate cinematográfico de los años 30. El personaje de De Niro en El último magnate de Elia Kazan. Todos somos americanos, ya que Monroe Starr es judío de Nueva York y Brimmer es bautista de Tennessee, aparte de comunista, y viene a reclamar los derechos de los escritores. Diplomáticamente consideramos que usted es un gran empleador, señor Starr, pero los escritores son los que cultivan pero nunca ven el fruto. Los escritores todos son niños. La mitad de ellos son borrachos y el resto de ellos solamente escribían gags hasta hace muy poco tiempo. Pero aún así cosechan el grano, pero no ven el festín. Les puedo dar dinero, pero no les voy a dar poder. De cualquier manera no están equipados para ello. Me encanta la risa socarrona de Nicholson. Aquí están jugando al ping pong, pero como que Monroe Starr quiere asesinar a Brimmer. Cecilia se pone a jugar con Brimmer y Starr está determinado a emborracharse. El asunto es que acaba de sufrir una decepción amorosa.
Francis Scott Fitzgerald se basó parcialmente o en Harry Cohn de la Columbia Pictures o David O. Selznick de la Metro-Goldwyn-Mayer para este personaje. ¿Que no le puedes pagar a alguien para que haga ese trabajo? No, yo sé hacer mi propio juego sucio. ¡Detente! Este tipo tiene influencia sobre ti. En el libro, hacia el final, Starr moriría en un accidente aéreo. En la película simplemente desaparece detrás de una puerta de un estudio. Siempre le quise pegar a $10 millones. Pese a que ya por 1923 existía la patente para incorporar el sonido al cine, hubo necesidad de que los mayores estudios se pusieran de acuerdo en que se hiciera una inversión de alrededor de $300 millones de aquel entonces para que se renovase toda la infraestructura y así poder equipar las salas de todo el país, o sea en Estados Unidos, con el equipo requerido. El cantante de jazz, con Al Jolson, sería la primera película sonora. Mama, listen, I'm going to sing this like I was on stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now get this. Blue sky, smiling at me, me. Nothing but little blue sky. Do I see? Do. Bluebird, singing a song. Nothing but little bluebird all day long. You like that slapping business? Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, oh, don't they fly? Blue days, all of them gone. Nothing but Papá, ¿no tienes una palabra para tu hijo? Aún así se regresaba a los títulos como diciéndoles a la audiencia, ¿quieren más? Aquí tenemos los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille de 1923. Curiosamente, él mismo haría 33 años después, en 1956, la segunda versión. El procedimiento de cómo hacer el efecto, de cómo se dividía el Mar Rojo, fue más o menos similar. Se llenó una calle de agua de ambos extremos y luego se proyectó en reversa. Pero claro, se ve muchísimo mejor en esta versión con Charlton Heston como Moisés. Música de Elmer Bernstein, Botticelli. Dios está dividiendo el mar con el soplido de sus fosas nasales. Nacido en Rumania, Edward G. Robinson. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. No podemos pelear contra su Dios. Mejor morir peleando contra su Dios que avergonzado.
Nos trajiste a morir aquí. Shall withstand the power of God. No sé si eso verdaderamente sucedió, pero me dan escalofríos cada vez que lo escucho. Joel Reiner haría anuncios antitabaquismo porque se le había desarrollado un cáncer bastante agresivo. And the sea covered them. Y Charlton Heston Who is se like convertiría unto thee, O Lord? From everlasting en el to presidente de la everlasting, Asociación del Rifle Americano. Thou art God. Aquí tenemos una definición de escapismo, la forma de evitar la realidad. Y aquí tenemos la cruda realidad de la época de la depresión de Estados Unidos. Connie Talbot en el programa Britain Got Talent del 2007, cantando del Mago de Oz, Over the Rainbow. Y aquí tenemos de Woody Allen La Rosa Púrpura del Cairo. Aquí Jeff Daniels interpreta en este momento a el personaje de esta película que se llama La Rosa Púrpura del Cairo, que es una película dentro de la película. Y ella es Cecilia y le dice, te tiene que gustar esta película, ya van 5 veces que vienes. Dice, Henry, oye, ¿qué estás haciendo? Ven para acá. Oye, estás del lado equivocado. Estás entrando a la realidad. Me llamo Cecilia. Soy libre después de 2,000 representaciones. Mucha gente cree que El Mago de Oz fue la primera película en color. En realidad, en 1939 se acabó la Gran Depresión económica y la forma en que usaron el paso del sepia al color era una forma de acentuar. Eso es todo.